Hola mis amados, ¿cómo están? Estoy otra vez con ustedes para compartir una perlita bíblica, como siempre lo hago, y en esta oportunidad quiero hablar sobre el Salmo 1. Los salmos son hermosos, ¿verdad? Y el Salmo 1 viene a ser como el prólogo del libro de los Salmos, porque nos muestra de pronto cómo va a ser todo el libro y cuánta bendición puede llegar a tener. En un pequeño salmo corto hay tantísima enseñanza que podríamos hablar pero horas y tal vez hacer muchas o varias perlitas al respecto, pero en esta oportunidad yo quiero darte esta pequeña semblanza del salmo, ¿no es cierto? Es un salmo, como te decía, que podríamos llamarlo el salmo prólogo, prefacio, como en un libro vemos, ¿no es cierto?, en unas pocas palabras lo que puede llegar a ser. Este salmo habla de las bendiciones que puede llegar a tener una persona, lo feliz y dichosa que puede ser una persona, que puede ser vos, que puedo ser yo, si hacemos lo que dice el Salmo, lo que dice la palabra de Dios. Y habla este Salmo de la felicidad. Yo creo que mucho más que de lo que han hablado muchos importantes filósofos. Y comienza como comienza el sermón de Jesús, el primer sermón, el de la montaña, el famoso sermón de la montaña de Cristo Jesús, que comenzaba con la palabra bienaventurados. Este salmo también dice esa palabra maravillosa, bienaventurado el varón, dice, y cuando habla del varón está hablando de la raza humana, ¿no es cierto? Incluye e involucra también a la mujer. Entonces, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de burladores o escarnecedores se ha sentado. Entonces, nos da una gran lección. Habla de la gente que verdaderamente hace lo que Dios dice, medita siempre en la palabra de Dios. Nosotros, mis amados, como hijos de Dios, como pueblo escogido por Él, redimido, con un propósito, ¿verdad? Somos gentes que nuestro deleite tiene que estar en la palabra de Dios, porque allí en la palabra de Dios nosotros encontramos todo, absolutamente lo que podemos llegar a necesitar, y si dependemos de Dios, si dependemos de Cristo, del Espíritu Santo, vamos a ser personas absolutamente dichosas, felices. No así los malos, dice la última parte del Salmo. No así aquellos que no hacen la voluntad de Dios, aquellos que rechazan a Dios, a su palabra, a su Hijo unigénito enviado al mundo a morir por los pecadores. No esas personas. Aunque, mis amados, los malos tienen grandes motivos para dar gracias a Dios también. Si vos estás entre los malos, espero que no, tenés grandes motivos para dar gracias a Dios, porque a causa de los buenos, no hay bueno nadie, pero en vez de decir la palabra bueno, debería decir la palabra justos o justificados por Cristo Jesús. Aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón, aquellos que son salvos, aquellos que caminan en las cosas de Dios, aquellos que, como dice el Salmo 1, al comenzar, feliz, dichoso, bienaventurado, el hombre, el varón, la mujer, que no anduvo en camino de pecadores, que no anduvo en consejo de malos, o sea, que no hace caso a la gente que le dice vamos acá de parranda, vamos a hacer esta maldad. No hace caso a eso, sino que se dedica a meditar en la palabra de Dios, porque Dios siempre nos va a dar, nos va a mostrar el camino de la vida, el camino perfecto, el camino que nos va a llevar a la vida, a la salvación, a la vida eterna. Entonces, decía que los malvados, los pecadores, tienen que dar gracias a Dios, porque a causa de que los justos están en la tierra, es que ellos reciben muchas bendiciones, porque Dios bendice a la humanidad y ellos reciben por gracia, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios
hace salir el sol sobre justos e injustos, hace llover sobre malos y buenos, o sea, hace que la tierra prospere, germinen las semillas, que haya fruto, todo a causa de su pueblo, de sus hijos, de los justos, de los renacidos, y también el malo, el pecador, recibe ese tipo de bendiciones. Así que por eso te decía, tendría muchos motivos para dar gracias a Dios, porque el día que la iglesia sea quitada de la tierra, sea arrebatada, algo, un evento que va a pasar muy pronto, entonces, ¿qué va a suceder con los malvados, con los pecadores, con los que rechazan a Cristo Jesús? Va a pasar como pasó cuando Lot, ¿se acuerdan de Sodoma y Gomorra? Bueno, cuando Lot, el hombre justo, el Hijo de Dios, salió de Sodoma, llovió azufre del cielo y fueron todos destruidos. Entonces, cuando la iglesia sea quitada de este mundo, mis amados, ya no va a haber tanta bendición, van a haber muchos problemas. No digo que te va a llover fuego del cielo, pero muchas cosas van a pasar y mucha gente va a padecer, a sufrir, a morir. ¿Por qué? Porque ya los que permitían y los que atraían sobre este mundo las bendiciones, los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo, habrá sido llevada al cielo, habrá sido tomada por Él, rescatada de este lugar. Y bueno, y después vienen las consecuencias. Pero bueno, la perlita bíblica de hoy yo la he llamado silvestre o plantado. Porque dice el Salmo 1 que esta persona dichosa, feliz, que, como te decía, no es persona que se burla de los demás, que escarnece a la gente, que anda en cosas feas, sino es alguien que medita en la palabra de Dios y vive por ella. Y dice ahí el Salmo 1 que este tipo de personas, esta gente, son como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y sabes, a mí me llamó la atención la palabra plantado, porque no dice es cualquier persona, alguien que bueno nació, está en el mundo y Dios lo bendice, Dios hace... No, lo compara a un árbol plantado. ¿Y recordás lo que dijo Jesús en una de sus enseñanzas? Él dijo que el árbol que plantaba su padre no sería desarraigado. Entonces, los árboles, porque nosotros somos plantío de Dios, los árboles que ha plantado Dios, nos ha traído, nos ha dado al Hijo, no seremos jamás desarraigados si hacemos esto que dice el Salmo 1. Vivimos meditando en la palabra de Dios, obedeciéndola. Seremos personas que vamos a tener paciencia en la tribulación, que vamos a tener fe en las pruebas, que vamos a tener gozo en la prosperidad. Vamos a ser personas completas, únicas realmente, dichosas, felices, qué bueno. Y la condición es ser un árbol plantado, no un árbol silvestre que de pronto voló una semilla o alguien que iba con una canasta de bellotas plantando para que nazcan ahí los árboles, perdió una por algún lugar y ahí nació el árbol. No, no, no. Nosotros los hijos de Dios somos gente que Dios ha colocado en un lugar, que Dios dirige sus vidas y nosotros estamos en continua y completa comunión con Él. Meditando en su palabra, viviendo conforme a su voluntad, obedeciéndole en todas las cosas, trayendo bendición a nuestras vidas y a todos los que nos rodean, nuestras familias, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestros lugares de estudio, donde estemos, donde vayamos, somos bendición. Qué bueno que es que vos puedas, querido amigo o hermano en Cristo, no sé quién sos que me vas a estar escuchando, que vos puedas ser un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Las corrientes, podríamos decir, de los ríos de bendición, como es un nombre de una congregación, ríos de vida, ríos de perdón, ríos, personas realmente que bendicen, porque personas que perdonan, personas que ayudan, personas que sirven,
personas amables, llenas de amor. Eso es lo que es un cristiano plantado por Dios junto a las corrientes de las aguas. Dice además, da fruto a su tiempo. Y todo lo que hace, prospera. Fíjate vos, ¿no es maravilloso? ¿No es hermoso llegar a ser un árbol plantado por Dios? Si sos un árbol plantado por Dios, si sos un hijo de Dios, tenés que vivir en esta condición. No hay manera de que seas una persona infructífera. Y no confundas lo que es fruto, porque hay gente hoy día, los cristianos, que creen que el fruto es tener mucha gente que los siga. Es parte, lógicamente, de una multiplicación, de una prosperidad, pero realmente el fruto que busca Dios es el fruto que alimenta a otro. Y el fruto que alimenta a otro en mi vida es el fruto que se llama amor. Es el fruto que el Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, todas las 9 cualidades del fruto, amor, ¿no es cierto?, están plantadas en mi espíritu y están realmente puestas ahí por Dios, y yo puedo comenzar a dar fruto. Y cuando Dios viene a mí, este árbol que Él plantó junto a las corrientes de agua, de vida, encuentra fruto, no como Jesús cuando tuvo que maldecir la higuera, porque Jesús tuvo hambre y se acercó a la higuera para ver si había fruto para comer algo, y no había nada más que hojas. Entonces la maldijo, porque las hojas son muy lindas, las hojas adornan, pero no alimentan. Y vos dirás, sí, pero no era tiempo de higos. Pero si no era tiempo de higos, en la planta tenía que tener brevas, porque la planta de higos, antes de dar el fruto, produce lo que son las brevas. Y yo creo que eso sería lo que buscaría Jesús para comer. Y no lo encontró. Que no venga Jesús a buscar a tu vida fruto de pronto cuando haya una persona con hambre de Dios. Cuando haya una persona que necesita un abrazo, que necesita amor, contención, misericordia. Y Jesús, a través del Espíritu Santo, se acerca a tu vida o a la mía para ver si hay fruto para alimentar a esa persona que tiene hambre de Él, y encuentre solamente hojas. Es decir, una vida rimbombante, una vida que sí, puedo estar en la iglesia, puedo cantar, puedo ser una persona famosa, pero no hay amor, no hay misericordia, no hay compasión por un alma que sufre. Entonces, cuidado, porque Dios nos ha plantado junto a las corrientes de las aguas, junto a las corrientes de vida, nos ha dado el Espíritu Santo para que comencemos a producir fruto que alimente. Y para eso tenemos que meditar todo el tiempo en su palabra, cumplirla, obedecerla, deleitarnos en esa palabra, porque esa persona de la cual habla el Salmo 1 no es una persona que le gusta la Biblia, que le gusta la palabra de Dios por las grandes promesas que tiene. Vieron que hay gente que busca y dice, a ver, ¿qué dice Dios en esta mi situación? Porque quiero que me bendiga, porque quiero que me conteste la oración, porque quiero que haga esto y lo otro y lo otro. No, esa persona de la cual está hablando el Salmo 1 es alguien que se deleita en la palabra de Dios por el mismo hecho que es la palabra de Dios, no por las promesas que de hecho las tiene y por supuesto que Dios las va a cumplir y te va a bendecir y me va a bendecir y nos va a contestar la oración, pero Dios quiere que nosotros disfrutemos de su compañía, de su presencia, y vamos a ser personas de verdad dichosas, felices, bienaventurados, como dice, bienaventurado el varón, el hombre, la mujer, el niño, el joven que hace estas cosas. Será como un árbol plantado. Amigo, amiga, amado que me escuchás, no seas como un árbol silvestre. Debes ser un árbol plantado. Un árbol plantado es un árbol amado,
es un árbol escogido. Cuando vos querés plantar un árbol, ¿qué haces? Te vas a un vivero o a un lugar donde se vendan los arbolitos para plantar. A mí me pasó una vez que yo planté un árbol, lo traje desde Bahía Blanca a mi casa, yo vivo en Mar del Plata, y lo cuidé tanto y lo planté porque yo quería hacer lo que decía la gente, ¿no es cierto? Ese dicho popular que dice que tenés que en la vida tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Entonces yo, hijo había tenido, quería plantar el árbol y por supuesto también pensaba en tiempos futuros escribir el libro. Por la gracia y la bendición de mi Dios, ya he publicado mi segundo libro. Así que quiero decirte que soy una persona feliz, dichosa, bienaventurada, porque Dios me ha plantado y soy como un árbol que da fruto. Y así tenés que ser vos. Y así tiene que ser toda persona que ama a Dios, toda persona que ha sido salvada por Él, que ha sido llamada con un propósito, dichosa, feliz, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. No así los que no hacen la voluntad de Dios, no así los malos, pero los buenos, los justos, los comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sí, somos personas dichosas, bienaventuradas y felices. Así que esta es mi perlita de hoy. Plantado. Un árbol plantado es un árbol, como te dije recién, escogido, cuidado, seleccionado. Y así sos vos para Dios. Y así también soy yo. Hemos sido escogidos con amor, cuidados, plantados, amados. Dios bendiga tu vida grandemente y nos volvemos a encontrar, si Dios así lo permite, en la próxima perlita. Dios te bendiga.